Mientras revisaba las pertenencias de su esposo después del funeral, la joven viuda se topó con su libreta de notas. Al pasar las páginas se quedó paralizada de repente al ver una anotación: para mi amada esposa, cuando ya no esté. Alguien había intentado arrancar la página, pero al parecer tenía prisa y la arrancó muy descuidadamente. Se podían distinguir partes de algunos números. 3 días después, la mujer descifró el significado de esos números y se quedó atónita. Valeria tenía 23 años cuando se casó con Alejandro Navarro. En aquel entonces la reconfortaba el pensamiento de que a su lado había un hombre adulto y seguro de sí mismo que tenía su propio pequeño negocio. Ella podía permitirse dedicarse a lo que le gustaba, ir a cafés con sus amigas y no preocuparse por el trabajo. Pero el destino a veces presenta acontecimientos inesperados que ponen la vida patas arriba. Valeria siempre había amado los jueves. Ese día el gimnasio estaba casi vacío, lo que les permitía a ella y a Débora entrenar tranquilamente sin empujarse con los codos con otros visitantes. El entrenamiento de hoy había resultado especialmente exitoso, los músculos ardían agradablemente después de los ejercicios de piernas y el ánimo estaba por las nubes. Valeria, mírame. Débora se puso en pose para una selfie junto a la pared de espejos. Otra vez con tus fotitos para las redes sociales, se rió Valeria, pero aún así se acercó a su amiga. Tomaron varias fotos, haciendo muecas graciosas y mostrando sus bíceps tensos. Débora inmediatamente se puso a elegir la mejor toma, deslizando el dedo por la pantalla del teléfono. Esta está genial. La subiré con el hashtag Amigas Deportistas, dijo satisfecha. Tú y tus hashtags, negó con la cabeza Valeria. Mejor vamos a terminar las series. Todavía me quedan los abdominales. Espera, dame 5 minutos. Débora continuaba escribiendo algo absorta en su teléfono. Valeria se dirigió al banco de abdominales, se inclinó para tomar la colchoneta y en ese momento su teléfono, que yacía en el banco vecino, estalló en un trino. Echó un vistazo a la pantalla, número desconocido. Normalmente no respondía a esas llamadas, considerándolas spam o publicidad molesta, pero algo dentro la hizo extender la mano y presionar el botón verde. «Aló, te escucho», respondió Valeria, apretando el teléfono entre la oreja y el hombro mientras extendía la colchoneta sobre el banco. «Buenas tardes». «La llamo del Hospital Municipal número 3», se escuchó una voz femenina severa. «Soy la enfermera de guardia de la sala de urgencias». ¿Es usted Valeria Navarro? El corazón le dio un vuelco. Valeria se quedó inmóvil, la colchoneta se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Sí, soy yo. ¿Qué pasó? Su esposo, Alejandro Navarro, está en nuestra unidad de cuidados intensivos. Tuvo un infarto masivo. Su estado es grave. La voz de la enfermera era uniforme, profesionalmente impasible, pero por eso las palabras sonaban aún más aterradoras. ¿Qué? Valeria sintió cómo la tierra se hundía bajo sus pies. ¿Está segura? Tal vez es un error. Pero si esta mañana estaba perfectamente bien. Desafortunadamente, no es un error. Lo trajeron hace aproximadamente 1 hora. Tenía sus documentos consigo, encontramos un número en su teléfono como contacto de emergencia. La enfermera guardó silencio un segundo, y luego agregó con más suavidad, necesita venir lo antes posible. Su presencia es muy importante. Yo. Ahora mismo. Valeria no podía articular 2 palabras. Las manos comenzaron a temblarle traidoramente. Hospital Municipal número 3, Unidad de Cuidados Intensivos, 2º piso. Pregunte por el doctor de guardia Torres, dictó claramente la enfermera. Apúrese. Tonos en el auricular. Valeria se quedó como clavada, mirando la pantalla del teléfono con mirada ausente. Todo alrededor pareció alejarse, los sonidos de las máquinas de ejercicio se convirtieron en un zumbido sordo, la luz brillante de las lámparas le lastimaba los ojos. El teléfono se le resbaló de los dedos debilitados y cayó con un golpe sordo sobre el piso de goma. Valeria. Débora estuvo junto a ella instantáneamente, agarrándola por los hombros. ¿Qué pasó? Estás blanca como la cal. ¿Quién llamó?
Valeria levantó lentamente los ojos hacia ella. Los labios se movían, pero las palabras no salían. Amiga, me estás asustando. Habla. Débora la sacudió ligeramente. Alejandro. Finalmente logró decir Valeria. Tuvo un infarto masivo. Está en cuidados intensivos. Dios mío. Débora se tapó la boca con la mano. ¿Hablas en serio? Llamaron del hospital. Dijeron que fuera inmediatamente, la voz de Valeria temblaba. Se abrazó a sí misma, tratando de calmar el temblor que se había apoderado de todo su cuerpo. Débora, no entiendo. ¿Cómo pudo pasar esto? Si esta mañana estaba normal, incluso desayunamos juntos. Bromeaba, se reía. Escúchame. Débora tomó el rostro de su amiga entre las manos, obligándola a mirarla. Ahora no es momento de entrar en pánico. Hay que actuar. Te llevo al hospital ahora mismo. Nos preparamos rápido. Recogió el teléfono de Valeria del suelo, se lo metió en la mano y la arrastró hacia el vestidor. Valeria caminaba como en sueños, las piernas parecían de algodón. En su cabeza giraba un solo pensamiento: esto no puede ser. Esto no puede ser. En el vestidor, Débora actuaba clara y rápidamente. Sacó sus cosas de los casilleros, le metió a Valeria el bolso y la ropa en las manos. Cámbiate rápido. Ordenó, quitándose ella misma los leggings deportivos y poniéndose los jeans. Valeria comenzó a cambiarse mecánicamente. Las manos le temblaban tanto que no podía subir el cierre de los jeans. Débora, ya vestida, se acercó y la ayudó. Respira profundo, dijo, cerrando el cierre. Respiración profunda, exhalación lenta. Vamos, respira. Valeria obedeció e inhaló, pero el aire parecía atascarse en su pecho. El corazón latía con tal fuerza que parecía que se oía en todo el gimnasio. ¿Y si él? Comenzó Valeria, pero se interrumpió, incapaz de pronunciar la terrible palabra en voz alta. Ni se te ocurra pensar en eso. La interrumpió bruscamente Débora, poniéndole la chaqueta. Alejandro tiene solo 50 años. Está en buena forma, no fuma, no bebe. Los médicos lo sacarán adelante, ya verás. La medicina moderna hace milagros, pero un infarto masivo. Los labios de Valeria temblaron. Lo sé, suena terrible. Débora agarró ambos bolsos y tomó a su amiga del brazo. Pero no pensemos en lo malo antes de tiempo. Vámonos, necesitas estar a su lado. Salieron corriendo del vestidor y casi corriendo atravesaron el gimnasio. Varios visitantes se voltearon sorprendidos tras ellas. En la recepción la chica administradora saludó amablemente con la mano, pero las amigas pasaron como una exhalación sin prestar atención. En la calle golpeó el viento frío de octubre. Valeria se estremeció, pero el frío pareció devolverla a la realidad. Corrieron hasta el auto negro de Débora, estacionado en el patio. Sube rápido. Débora abrió el auto, tiró los bolsos en el asiento trasero y arrancó el motor. Valeria se acomodó en el asiento delantero, se abrochó el cinturón y presionó las manos temblorosas contra su pecho. El auto arrancó con brusquedad. Débora se incorporó hábilmente al flujo de tráfico en la avenida. Valeria, ¿cómo estás? ¿Aguantas? Preguntó, mirando de reojo a su amiga. Estoy en shock, admitió Valeria, mirando por la ventana. No entiendo qué demonios está pasando. Esta mañana todo estaba perfecto. Desayunamos, él hablaba de unos nuevos contratos, hacía planes para el fin de semana. Quería ir a la casa de campo a revisar cómo estaba todo. Tal vez se preocupó demasiado. Sugirió Débora, frenando ante el semáforo. Ya sabes, él siempre se toma el trabajo muy en serio. Siempre está planeando algo, calculando, preocupándose. Sí, pero no se veía tenso. Valeria se mordió el labio. Al contrario, estaba de buen humor. Incluso tarareaba algo cuando salió de casa. El semáforo cambió a verde, el auto volvió a tomar velocidad. ¿Y dónde estaba hoy? ¿En el trabajo? Continuó preguntando Débora. Debía estar en la oficina. Valeria frunció el ceño,
tratando de recordar. Dijo que tenía una reunión con socios. Quería discutir algún negocio nuevo. Creo que algo relacionado con suministro de equipo. Tal vez algo salió mal allí. ¿Se peleó con alguien? No sé. Valeria se pasó la mano por la cara. Dios mío, ¿por qué no le pregunté a la enfermera exactamente dónde lo encontraron? ¿Qué le pasó? Ahora averiguaremos todo en el hospital. Débora giró el volante, cambiándose al carril izquierdo. Aguanta un poco más, como máximo 10 minutos de viaje. Valeria sintió, pero la angustia no la soltaba. Sacó su teléfono, quería llamar a alguien, a su padre, tal vez, o a la secretaria de Alejandro, averiguar detalles. Pero los dedos no obedecían, y el teléfono casi se le resbala de las manos nuevamente. No te tortures, observó Débora. Llegaremos, lo sabrás todo. Y ahora solo respira y trata de calmarte. Alejandro necesita una esposa fuerte a su lado, no una histérica. Tienes razón, Valeria metió el teléfono de vuelta en el bolsillo. Necesito controlarme. El resto del camino lo pasaron en silencio. Débora conducía concentrada, esquivando entre los flujos de tráfico, mientras Valeria miraba por la ventana sin ver las casas y personas que pasaban tras el cristal. En su cabeza los pensamientos giraban como un enjambre, uno más terrible que el otro. Recordaba las últimas semanas, tratando de encontrar alguna señal de que algo no estaba bien con Alejandro. Pero nada le venía a la mente. Él era el mismo de siempre, tranquilo, seguro de sí mismo, cariñoso. Cierto, a veces se quejaba de cansancio, pero ¿acaso eso es motivo de preocupación? Todos se cansan. Finalmente apareció adelante el familiar edificio gris del hospital. Débora giró hacia la entrada principal, frenó bruscamente. «Corre, yo estaciono y te alcanzo», ordenó. Valeria saltó del auto y corrió hacia las puertas. En el vestíbulo del hospital olía a cloro y a algo más, ese olor hospitalario especial que hace que se te encoja el estómago. Corrió hacia el mostrador de registro. Cuidados intensivos, segundo piso, ¿dónde? Soltó, sin aliento. Por el pasillo a la derecha, ascensor o escalera, asintió la mujer detrás del mostrador, mirando con curiosidad a la visitante agitada. Valeria corrió en la dirección indicada. El ascensor le pareció demasiado lento, eligió la escalera y subió volando al segundo piso, saltando escalones. El pasillo de cuidados intensivos la recibió con silencio y luz tenue. Junto a la puerta con la inscripción prohibido el paso había una enfermera con bata blanca. «Soy la esposa de Alejandro Navarro», dijo Valeria, respirando con dificultad. «Me llamaron, me dijeron que viniera. Siéntese aquí». Mientras tanto, la enfermera señaló las sillas de plástico a lo largo de la pared. «El doctor Torres saldrá en cuanto sea posible. ¿Pero cómo está? ¿Está vivo?» Valeria agarró a la enfermera por la manga. «El doctor le contará todo», respondió evasivamente y desapareció tras la puerta. Valeria se dejó caer en la silla. Las piernas le flaqueaban, las sienes le palpitaban. Se agarró la cabeza con las manos, tratando de lidiar con el pánico que la invadía. El tiempo transcurría dolorosamente lento. Cada minuto parecía una eternidad. Finalmente se escucharon pasos rápidos en el pasillo, y junto a ella apareció Débora sin aliento. «¿Y bien? ¿Te dijeron algo?», preguntó, sentándose a su lado. «Nada. Dijeron que esperara al doctor», respondió Valeria sin vida. «Entonces esperamos». Débora le tomó la mano y la apretó fuerte. Juntas, se sentaron en silencio. El pasillo estaba vacío y silencioso, solo ocasionalmente pasaban enfermeras, lanzándoles miradas compasivas. Valeria observaba cada movimiento de la puerta de cuidados intensivos, estremeciéndose cada vez que se entreabría. Pasaron probablemente 2 horas, aunque a Valeria le pareció que había pasado toda una eternidad. Su teléfono vibró varias veces, llamaba a su padre, luego alguna colega desconocida de Alejandro, pero no contestaba. Ahora no podía hablar con nadie. Y finalmente la puerta de cuidados intensivos se abrió, y en el umbral apareció un hombre de mediana edad con uniforme quirúrgico verde.
El rostro cansado, ojeras bajo los ojos. ¿Es usted la esposa de Alejandro Navarro? Se dirigió a Valeria. Ella se levantó de la silla tan bruscamente que se mareó. Sí, doctor. Soy su esposa. ¿Está vivo? Dígame, ¿está vivo? Las palabras salían a borbotones. Me llamo Octavio Torres, soy el jefe de cuidados intensivos, se presentó el médico. Siéntese, por favor. No quiero sentarme. Exclamó Valeria, pero Débora la jaló suavemente hacia abajo y finalmente se sentó en el borde de la silla. Hable de una vez. El doctor Torres suspiró profundamente y se sentó en la silla vecina. Logramos estabilizar su estado, comenzó lentamente, escogiendo las palabras. El infarto es realmente masivo, una gran área del miocardio está afectada. Pero hicimos todo lo que pudimos. Administramos los medicamentos necesarios, restablecimos el ritmo cardíaco. ¿Entonces va a sobrevivir? Lo interrumpió Valeria. Las próximas 24 horas serán críticas, continuó el médico, mirándola directamente a los ojos. Mucho dependerá de cómo reaccione su organismo al tratamiento. Lo vigilaremos las 24 horas, pero debo ser honesto con usted, la situación es seria. No puedo dar garantías. Valeria sintió como todo dentro de ella se comprimía en un nudo apretado. ¿Puedo verlo? Preguntó con voz temblorosa. En unas horas lo trasladaremos de cuidados intensivos a la sala de terapia intensiva, asintió el doctor. Entonces podrá. Pero no por mucho tiempo, 5 o 10 minutos. Necesita descanso. ¿Está consciente? Aún no. Lo pusimos en sueño inducido. Es necesario para reducir la carga sobre el corazón. Entiendo, susurró Valeria, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. El doctor Torres le puso la mano en el hombro. Manténgase firme. Su esposo es un hombre fuerte. Tiene todas las posibilidades, dijo y, levantándose, desapareció tras la puerta de cuidados intensivos. Valeria se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar. Débora la abrazó, acariciándole la espalda. ¿Ves? Lo salvaron, susurraba. Todo va a estar bien, amiga. Todo va a estar bien. Pero Valeria no podía dejar de llorar. El miedo que había contenido durante todo el camino finalmente salió a la superficie y sollozaba con el rostro hundido en el hombro de su amiga, incapaz de detenerse. Valeria pasó varias horas en el pasillo del hospital, que le parecieron una eternidad. Débora trataba de distraer a su amiga con conversación, le ofrecía ir a la cafetería a comer algo, pero Valeria solo negaba con la cabeza. No podía alejarse de esas puertas, tras las cuales yacía su esposo, en el filo entre la vida y la muerte. Valeria, al menos bebe agua, Débora le extendió un vaso de plástico. Te has puesto muy pálida. No quiero, Valeria se lo quitó de encima sin apartar la mirada de la puerta de cuidados intensivos. Necesitas estar fuerte. Alejandro te va a necesitar cuando despierte, insistía su amiga. Si despierta, corrigió Valeria sombríamente. Despertará. Dijo Débora con firmeza. No te atrevas a pensar lo contrario. Una enfermera pasó con unos papeles. Valeria se levantó de la silla de un salto. Disculpe, por favor, ¿cómo está Alejandro Navarro? La llamó. No puedo decirle nada, lo siento, la enfermera ni siquiera se detuvo. Pregunte al médico tratante. Valeria se dejó caer de nuevo en la silla, desamparada. Débora le acarició la mano. Ten paciencia, amiga. Pronto te dejarán verlo. ¿Y si no llego a tiempo? Susurró Valeria. ¿Y si mueres sin recuperar la conciencia? Basta. Débora la miró severamente. Deja de atormentarte. Todo va a estar bien. Pero las palabras de su amiga no podían disipar la angustia que pesaba como una piedra en el corazón de Valeria. Sacó su teléfono, 10 llamadas perdidas de su padre, 3 del socio de negocios de Alejandro, varias más de conocidos. Probablemente la noticia ya se había esparcido por toda la ciudad. No sabía qué responderles, cómo explicar lo que ella misma no entendía.
Finalmente, cuando afuera ya comenzaba a oscurecer, salió de cuidados intensivos aquella misma enfermera que no había querido hablar con ella. ¿Familiares de Navarro? Llamó. Valeria se puso de pie instantáneamente. Yo. Soy su esposa. Trasladaron al paciente a la sala de terapia intensiva. Puede visitarlo, pero no por mucho tiempo. Habitación 308, tercer piso, la enfermera señaló la escalera. Gracias. Muchísimas gracias. Valeria agarró su bolso y corrió hacia la escalera. Valeria, espera. Gritó Débora, pero su amiga ya había desaparecido tras la esquina. Valeria subió al tercer piso, casi derribando a una anciana con gotero. El pasillo del área de terapia intensiva estaba silencioso y desierto. Corría casi, buscando los números de las habitaciones. 304, 305, 306. Ahí estaba la 308. Valeria se detuvo frente a la puerta, tratando de recuperar el aliento y armarse de valor. La mano que se extendía hacia la manija temblaba traidoramente. Respiró profundo y empujó la puerta. La habitación era pequeña, con una sola cama junto a la ventana. Alejandro yacía inmóvil, conectado a múltiples aparatos. Los monitores pitaban suavemente, rastreando cada latido de su corazón. El gotero goteaba lentamente en la vena de su brazo. El rostro de su esposo estaba pálido, casi gris, los labios sin color. Dios mío, exhaló Valeria, deteniéndose en la puerta. Sus piernas parecían pegadas al suelo. No podía obligarse a moverse más. Este no era el Alejandro que había visto esa mañana en el desayuno, sonriente, lleno de energía, haciendo planes para el fin de semana. Este hombre en la cama del hospital lucía ajeno, frágil, casi sin vida. Finalmente se obligó a acercarse. Se sentó en la silla junto a la cama, con mano temblorosa tomó la palma fría de su esposo. La piel tenía una textura cerosa al tacto. Alejandro, susurró. Cariño, soy yo. ¿Puedes oírme? Ninguna reacción. Solo el pitido constante de los monitores y el silbido suave del respirador artificial. Por favor, no se te ocurra dejarme sola. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, cayendo sobre sus manos unidas. ¿Cómo voy a estar sin ti? No sé hacer nada. Tú siempre decidías todo por los dos, te encargabas de todo. ¿Y yo? Ni siquiera sé cómo pagar las cuentas, a quién llamar, qué hacer. Su voz se quebró, y sollozó, hundiendo el rostro en sus palmas entrelazadas. Los hombros le temblaban por los sollozos silenciosos. ¿Cómo voy a vivir sin ti? Repitió entre lágrimas. Tengo tanto miedo, Alejandro. Tanto miedo. En efecto, resonó una voz masculina burlona justo detrás de ella. Te casaste con un hombre que te dobla la edad y no pensaste que algo podría pasarle. Valeria se volteó bruscamente. En la puerta de la habitación estaba un hombre alto de unos 30 años. Cabello oscuro, ojos grises. Vestía un costoso traje azul marino y llevaba una carpeta de cuero en las manos. En sus labios jugaba una sonrisa desagradable. ¿Quién eres tú? Preguntó Valeria sorprendida, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. El desconocido entró pausadamente en la habitación, cerrando la puerta tras de sí. La recorrió con una mirada evaluadora, y en sus ojos se leía claramente el desprecio. Soy su hijo, pronunció, asintiendo hacia el cuerpo inmóvil de Alejandro. Y tú, supongo, eres mi madrastra. La última palabra la pronunció con tal repugnancia, como si fuera una maldición. Valeria sintió como todo dentro de ella se comprimía. Sabía que Alejandro tenía un hijo de su primer matrimonio, pero él nunca había hablado de él. Cada vez que ella intentaba sacar el tema, su esposo evadía la respuesta o simplemente cambiaba de tema. ¿Cómo te atreves a hablar así de mí? Se indignó, levantándose de la silla. Yo amo a tu padre. Amo, la remedó Andrés. Por supuesto que amas. Su dinero, su apartamento, su auto, su estatus. ¿Y qué querías? Que les deseara felicidad. Por cierto, tú destruiste nuestra familia. Yo no destruí nada.
Se indignó Valeria. Alejandro nunca me habló de ti. Ni siquiera sabía que tenía un hijo. Bueno, claro que no te habló, resopló Andrés, acercándose a la cama de su padre. Porque dejamos de comunicarnos en cuanto me enteré de ti. En cuanto supe que mi padre se había vuelto loco por una jovencita que podría ser su hija. Miró el rostro inmóvil de Alejandro, y por un momento su expresión tembló, pero enseguida volvió a tornarse dura e impenetrable. No es sorprendente que no hablara de ti, respondió Valeria bruscamente. Pareces un hombre adulto, pero te comportas como un niño. Hiciste una rabieta porque tu padre encontró una nueva esposa. ¿Una rabieta? Andrés se volvió hacia ella, y algo peligroso brilló en sus ojos. ¿Tienes idea de qué dejó a mi madre por ti? Tiró a la basura 30 años de matrimonio. ¿Y por quién? Por una instructora de gimnasio que ni siquiera sabe cuidarse sola. No soy instructora de gimnasio. Estalló Valeria. Soy entrenadora de... ¿Qué más da? La interrumpió Andrés. La esencia no cambia. Engañaste a un hombre adulto, te acomodaste en su vida y ahora lloras lágrimas de cocodrilo. Valeria sentía como la ira hervía dentro de ella. Cerró los puños, tratando de contenerse. Pelear junto a una cama de hospital sería inapropiado. No sabes de qué hablas, dijo entre dientes. Alejandro tomó su propia decisión. Y, por cierto, somos felices juntos. Su voz tembló traidoramente otra vez. Andrés lo notó y sonrió con sarcasmo. Felices, repitió con burla. Por supuesto. Eras feliz, pero en cuanto se acabe el dinero. ¿De qué estás hablando? Valeria no entendió. ¿Sabes que no estás en el testamento? Dijo Andrés con sarcasmo, dando palmaditas a la carpeta de cuero en sus manos. Valeria sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué? Repitió, sin creer lo que oía. Exactamente, querida madrastra, Andrés claramente disfrutaba de su desconcierto. Todos los bienes y el negocio pasan a mí y a mi madre. Así que puedes ir empacando tus cosas. No puede ser, susurró Valeria. Alejandro no pudo hacer eso. Estamos casados. El matrimonio tiene 6 meses y el testamento se redactó hace 3 años, Andrés se encogió de hombros. Y mi padre no lo modificó. Aparentemente no tuvo tiempo. O no quiso. Ya veo que te ocupaste de eso, Valeria sintió como la furia se encendía en su interior. Trajiste los papeles contigo para asegurarte de que todo esté en regla. Entonces, ¿tal vez fuiste tú quien llevó a tu padre al infarto? ¿Le exigiste dinero? ¿Lo amenazaste? ¿Qué? Andrés frunció el ceño. ¿De qué hablas? Dices que no se comunicaban. Valeria dio un paso hacia él. Y ahora de repente apareces. Justo en el hospital. Justo con el testamento en las manos. Muy conveniente, ¿verdad? Tu padre al borde de la muerte y tú ya repartiendo la herencia. ¡Qué despreciable eres! Andrés negó con la cabeza y por primera vez en su voz sonó un dolor genuino. Es mi padre. Mío. ¿Entiendes siquiera lo que estoy sintiendo ahora? ¿Alegría? Lanzó Valeria con mordacidad. Pronto todo será tuyo. Andrés avanzó hacia ella tan bruscamente que ella retrocedió involuntariamente. Su rostro se contorsionó de ira. ¿Cómo te atreves? Siseó. Me enteré de que mi padre estaba en el hospital hace 1 hora. 1 hora. Me llamó su secretaria, porque en el expediente médico está mi número como contacto de emergencia. Y vine corriendo sin pensar en ninguna herencia. Pero el testamento, si te acordaste de traerlo, Valeria no cedía, aunque por dentro ya comenzaban a surgir dudas. Esto no es un testamento, Andrés arrojó la carpeta sobre la mesita vecina. Son documentos médicos de mi padre. Tenía problemas cardíacos, estaba bajo observación de un cardiólogo. Me enteré por su secretaria y decidí traer estos papeles, por si los médicos los necesitaran. Se instauró un silencio pesado. Valeria y Andrés estaban uno frente al otro, respirando con dificultad.
Los aparatos continuaban pitando suavemente, contando los latidos del corazón de Alejandro. Y sobre el testamento, agregó Andrés más bajo, no miento. Todo está realmente a mi nombre y el de mi madre. Pero no me alegro de eso. Daría todo, todo hasta el último centavo, con tal de que sobreviviera. Su voz tembló, y Valeria vio de pronto lágrimas en sus ojos. Andrés se volteó bruscamente, no queriendo mostrar su debilidad. Yo. No quería, comenzó Valeria, pero no terminó. En ese momento los aparatos de repente emitieron un pitido penetrante. El monitor mostraba una línea caótica y saltante. ¿Qué está pasando?, gritó Valeria. La puerta de la habitación se abrió de golpe y entraron corriendo una enfermera y un médico. Salgan inmediatamente, ordenó el médico, sin mirarlos. Pero, intentó objetar Valeria. Salgan. Ahora mismo. La enfermera prácticamente los empujó a ambos al pasillo y cerró la puerta de un golpe. A través del cristal de la puerta Valeria veía cómo los médicos se apresuraban alrededor de la cama, como alguien rodaba hacia la habitación una máquina con electrodos. No, 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 susurraba, presionando las manos contra su pecho. Esto no. Por favor, esto no. Andrés estaba junto a ella, inmóvil como una estatua. Su rostro estaba mortalmente pálido, la mandíbula apretada. Los puños fuertemente cerrados. Los minutos se arrastraban dolorosamente. Valeria no podía apartar la mirada de la puerta. Veía cómo el médico hacía algo con el aparato, cómo se estremecía el cuerpo de Alejandro por la descarga eléctrica. Una vez. Segunda. Tercera. Dios, sálvalo, rezaba Valeria, aunque la última vez que había estado en una iglesia fue hace unos 10 años. Sálvalo, por favor. Finalmente el médico salió al pasillo. Se quitó la mascarilla del rostro y Valeria entendió todo por su expresión. Incluso antes de que abriera la boca, ya lo sabía. Reciban mis condolencias, dijo el médico en voz baja. Hicimos todo lo que pudimos, pero, ¿qué? La voz de Valeria se quebró en un grito. No puede ser. Acaba de decir que lo estabilizaron. ¿Qué tenía posibilidades? Ocurrió un segundo infarto masivo, el médico bajó la mirada. El corazón no aguantó. No pudimos reanimarlo. Lo siento mucho. No. Gritó Valeria. No, no es verdad. Está mintiendo. Intentó lanzarse hacia la puerta de la habitación, pero la enfermera la interceptó suavemente. Por favor, cálmese, dijo con compasión. Suéltenme. Debo estar con él. Alejandro. Alejandro. Valeria forcejeaba, pero sus fuerzas se agotaron rápidamente y se desplomó, sollozando. Andrés permanecía inmóvil. Miraba en silencio la puerta de la habitación donde yacía el cuerpo de su padre. Sin lágrimas, sin gritos. Solo inmovilidad absoluta y mirada vacía. El médico decía algo más, sobre formalidades, sobre documentos, sobre dónde debían dirigirse. Valeria no lo escuchaba. Se deslizó por la pared hasta el suelo y continuó sollozando, abrazándose la cabeza con las manos. Andrés permaneció de pie unos minutos más y luego se dio la vuelta bruscamente y caminó hacia la escalera. Valeria levantó hacia él sus ojos llorosos. ¿A dónde vas?, le gritó. Él no respondió. Ni siquiera se volteó. Simplemente se fue, y sus pasos resonaron como eco por el pasillo vacío. Por la noche vino Débora a ver a Valeria. Encontró a su amiga en casa, en la sala, con una botella de vino casi vacía. Valeria estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta, mirando fijamente por la ventana. Amiga, Débora se sentó a su lado y la abrazó. Lo siento tanto por ti. No debió haber pasado esto. Se fue, Débora, susurró Valeria. Simplemente se fue. En la mañana estaba vivo, y por la noche, su voz se quebró. Débora la apretó más fuerte contra ella. Lo sé, querida. Lo sé. Es terrible. Se quedaron en silencio.
Débora acariciaba el cabello de su amiga y Valeria simplemente yacía, hundida en su hombro. Ya no había más lágrimas, todas se habían derramado en el hospital. ¿Te imaginas? Finalmente habló Valeria, apartándose y dando un gran trago de vino directo de la botella. Hoy vino Andrés. ¿Quién es Andrés?, preguntó Débora sorprendida, quitándole la botella. El hijo de Alejandro. Valeria se limpió la boca con el dorso de la mano. Resulta que tiene un hijo. Y yo ni siquiera lo sabía. ¿En serio? Débora frunció el ceño. ¿Y cómo es? Alto. Valeria hizo un gesto vago con la mano. De unos 30 años. ¿Traje caro? ¿Guapo?, preguntó Débora coquetamente, y enseguida se interrumpió, dándose cuenta de lo que había dicho. ¡Ay! Dios mío. Valeria incluso se rió entre lágrimas. ¿Cómo puedes pensar en eso en un momento como este? Perdona, amiga. Débora se encogió de hombros, claramente avergonzada. No pensé. Simplemente pregunté automáticamente. ¿Está bien? Valeria hizo un gesto con la mano. Sí, siendo honesta, es atractivo. Pero tiene un carácter horrible. Me dijo un montón de cosas desagradables. Me acusó de destruir su familia. ¡Qué cochino!, se indignó Débora. ¿Qué tienes tú que ver? Eso mismo pienso yo, asintió Valeria. Pero eso no es todo. ¿Sabes qué me dijo? Que no estoy en el testamento de Alejandro. Valeria extendió la mano nuevamente hacia la botella, pero Débora no se la dio. ¿Qué? Débora abrió la boca de sorpresa. ¿Cómo es posible? Son esposos. Estuvimos casados solo 6 meses, explicó Valeria. Y el testamento se hizo hace mucho tiempo. Y Alejandro no tuvo tiempo de modificarlo. ¿O no quiso? No puede ser, negó con la cabeza Débora. Alejandro no pudo hacerte eso. Pero el hecho sigue siendo un hecho. Valeria sonrió amargamente. Así que tendré que encargarme del funeral, y ellos se quedarán con toda la herencia de Alejandro. El apartamento, el negocio, el auto, todo. No, esto no lo voy a dejar así. Correcto, amiga. Se animó Débora. Que sepan cuál es su lugar. Eres la esposa legítima, tienes derecho a la herencia. Exactamente, dijo Valeria entre dientes. No voy a permitir que ese mocoso y su madre se lleven lo que me pertenece por derecho. Alejandro quería que yo estuviera provista. Estoy segura de eso. Necesitas un abogado, dijo Débora con determinación. Un buen abogado que aclare todo esto. Sí, asintió Valeria. Pronto empezaré a buscar. Pero primero necesito enterrar a Alejandro. Miró otra vez por la ventana, donde tras el cristal se espesaba el crepúsculo. En algún lugar allá, en la morgue del hospital municipal, yacía el cuerpo de su esposo. Y ella estaba sentada aquí, en su apartamento compartido, pensando en dinero. Ese pensamiento le revolvió el estómago. Soy mala, ¿verdad?, preguntó en voz baja. ¿Qué? Débora no entendió. Acaba de morir, y ya estoy pensando en la herencia. Valeria se cubrió el rostro con las manos. Qué despreciable soy. Oye, Débora apartó suavemente sus manos. No eres despreciable. Solo estás tratando de sobrevivir. Y eso es normal. Alejandro lo entendería. Valeria asintió, pero el sentimiento de culpa no la soltaba. Se recostó contra el respaldo del sofá y cerró los ojos. Mañana comenzaría una nueva vida. Una vida sin Alejandro. Y no tenía idea de cómo seguir adelante. La mañana del día del funeral comenzó con lluvia. Valeria estaba junto a la ventana de la sala, observando cómo los chorros grises golpeaban el cristal, y pensaba en lo absurdo que era todo esto. Hace apenas una semana hacía planes para el fin de semana, elegía un vestido nuevo para la fiesta corporativa de la empresa de Alejandro, discutía con Débora sobre qué paquete de spa comprar. Y ahora estaba aquí con un vestido negro que había comprado ayer especialmente para el funeral, sin poder creer que todo esto estaba sucediendo realmente. Valeria, ¿estás lista?
Débora entró en la sala, también vestida con un estricto traje negro. El auto está esperando abajo. Sí, respondió Valeria sin voltearse. Solo necesito un minuto. Cerró los ojos, respiró profundo. Durante los últimos días apenas había dormido, no había comido. La organización del funeral había ocupado todo su tiempo. Había tanto que hacer: encargar el ataúd, arreglar con el cementerio, comprar coronas, encargar el almuerzo conmemorativo. Valeria corrió por la ciudad como enloquecida, porque detenerse significaba empezar a pensar. Y pensar no podía. Vamos, dijo, dándose la vuelta. No se puede llegar tarde al funeral del esposo. Débora la tomó del brazo y salieron del apartamento. El funeral se llevó a cabo en las afueras de la ciudad. Cuando llegaron, ya se había reunido una multitud de personas. Valeria reconoció a algunos: eran socios de negocios de Alejandro, sus amigos, parientes lejanos. Muchos se acercaban a ella, le estrechaban la mano, decían algo, pero ella oía todo como a través de un algodón. Asentía, agradecía, pero no entendía ni una palabra. Aguanta, amiga, susurraba Débora, sin apartarse de ella ni un paso. El ataúd con el cuerpo de Alejandro estaba en el centro de la sala, rodeado de coronas y flores. Valeria se acercó, miró el rostro ceroso de su esposo. Lo habían maquillado, le habían dado cierta apariencia de vida, pero no se parecía a Alejandro. Para nada. Perdóname, susurró, tocando la tapa del ataúd. Perdona que no pude protegerte. Valeria Navarro, la llamó una voz masculina. Se volteó. Junto a ella estaba el señor Mateo Rodríguez, el socio principal de Alejandro en el negocio. Un hombre mayor con cabello gris y rostro bondadoso. Reciba mis más profundas condolencias, dijo, estrechándole la mano. Alejandro era una persona maravillosa y un excelente empresario. Todos lo queríamos mucho. Gracias, asintió Valeria. Si necesita ayuda, con documentos, con los asuntos de la compañía, acuda a mí, continuó el señor Mateo. Ayudaré en lo que pueda. Se lo agradezco, repitió Valeria, sin prestar mucha atención a sus palabras. El señor Rodríguez se alejó, y su lugar fue ocupado por una mujer mayor con un costoso abrigo de piel. ¡Ay, pobrecita!, se lamentaba, agarrando a Valeria de las manos. Tan joven, y ya viuda. Esto es terrible, terrible. Sí, concordó Valeria mecánicamente. La mujer seguía diciendo algo, pero Valeria ya no escuchaba. Su atención fue atraída por una figura en la puerta. Un hombre alto con un abrigo negro entró a la sala, y junto a él caminaba una mujer elegante de unos 50 años con vestido negro y sombrero de ala ancha. Andrés y, al parecer, su madre. Valeria sintió como todo dentro de ella se comprimía. No quería verlos aquí. No hoy. No ahora. Débora, le susurró a su amiga. Vinieron. Débora siguió su mirada y frunció el ceño. ¿Ese es el hijo? Sí. Y su madre, la ex esposa de Alejandro. ¡Qué descaro!, se indignó Débora. Aparecer en el funeral del exmarido. Grecia y Andrés caminaron lentamente hacia el ataúd. La mujer se detuvo, mirando el rostro de Alejandro, y susurró algo. Andrés estaba a su lado, con los brazos cruzados sobre el pecho, con expresión pétrea. Luego se dieron la vuelta y se dirigieron directamente hacia Valeria. «Maldición», maldijo Débora. «Vienen para acá». Valeria se enderezó, preparándose para el encuentro. Grecia se acercó primero. De cerca era aún más hermosa, rasgos faciales perfectos, piel cuidada, sin arrugas. Solo los ojos fríos, como dos fragmentos de hielo. «Mis condolencias, muchacha», pronunció Grecia, y en sus labios apareció una sonrisa desagradable. Ese muchacha sonó como un insulto. «Gracias», respondió Valeria secamente. «Al parecer Alejandro no resistió tu ímpetu», continuó Grecia, examinando a Valeria de pies a cabeza. «Una esposa joven es agradable, por supuesto, pero para el corazón de un hombre de edad. Peligroso». Valeria sintió como la sangre le subía a las mejillas. «¿Qué está diciendo?», dijo entre dientes,
tratando de no alzar la voz. Y además, usted no tiene lugar aquí. ¿No tengo lugar? Grecia arqueó una ceja. Fui su esposa durante 30 años. Le di un hijo. ¿Y tú quién eres? ¿Un romance pasajero que casualmente se prolongó? Mamá, advirtió Andrés en voz baja, poniendo una mano en su hombro. Pero Grecia no se detenía. Dio un paso más cerca de Valeria, y ésta sintió el olor de su perfume caro. Dicen bien que el mal regresa con creces, continuó la primera esposa de Alejandro. Destruiste nuestra familia, me robaste al esposo. Y aquí está el resultado. Dios lo ve todo, niña. Basta. No aguantó Débora, interponiéndose entre ellas. No tiene derecho a hablar así. Esto es un funeral, no un mercado. ¿Y quién es usted? Grecia desvió la mirada hacia ella. Soy la amiga de Valeria, respondió Débora firmemente. Y no voy a permitir que la insulte. ¿Insultar? Sonrió Grecia. Solo estoy constatando hechos. Mamá, vámonos, intervino Andrés nuevamente, esta vez más insistentemente. No vale la pena montar una escena. Grecia lanzó a Valeria una última mirada despectiva y se alejó. Andrés se quedó un momento. Sus miradas se encontraron y Valeria vio en sus ojos algo que no esperaba, ¿arrepentimiento? ¿O simplemente cansancio? Mis condolencias, dijo en voz baja y siguió a su madre. Valeria exhaló, sin darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración. ¡Qué perra!, siseó Débora. ¿Cómo se atreve? Olvídalo, dijo Valeria cansadamente. No quiero armar un escándalo. No aquí, no ahora. La ceremonia comenzó. El sacerdote leía oraciones, alguien pronunciaba discursos de despedida. Valeria estaba en la primera fila, sin escuchar ni una palabra. Miraba el ataúd y pensaba que todo esto estaba mal. Alejandro no debía haber muerto. No ahora, no así. Solo tenía 50 años. Tenía toda una vida por delante. Su vida. Cuando llegó el momento de la despedida, la gente comenzó a acercarse al ataúd, a dejar flores, a persignarse. Valeria se acercó de última. Se quedó de pie, mirando el rostro de su esposo, y trató de sentir algo. ¿Dolor? ¿Pena? Pero dentro solo había vacío. Adiós, Alejandro, susurró y se alejó. Cerraron el ataúd y lo llevaron. Valeria no fue a mirar. Salió a la calle, donde la lluvia ya había cesado, pero el cielo todavía estaba cubierto de nubes grises. ¿Vamos al restaurante?, preguntó Débora, saliendo detrás de ella. Ya deben estar reuniendo a todos para el velorio. Sí, asintió Valeria. En el restaurante había una mesa larga preparada para 30 personas. La gente se sentaba, servía alcohol fuerte en vasos, comenzaba conversaciones en voz baja. Valeria se sentó a la cabecera de la mesa, sintiendo docenas de miradas sobre ella. El señor Mateo Rodríguez se puso de pie con una copa en la mano. Amigos, colegas, familiares, comenzó. Nos hemos reunido aquí para honrar la memoria de un hombre maravilloso, Alejandro Navarro. Era un empresario honesto, un amigo leal, un padre amoroso. Valeria dejó de escuchar. Bebió mecánicamente el vaso de vodka que Débora le sirvió y enseguida se sirvió otro. Más despacio, advirtió su amiga. Todavía tienes que aguantar toda la noche. Me da igual, respondió Valeria y bebió otro vaso. Al final de la noche la mayoría de los invitados se habían ido. Solo quedaban los más cercanos, Débora, el señor Rodríguez con su esposa, algunos amigos de Alejandro. Grecia con Andrés se fueron de los primeros, para alivio de Valeria. Señora Valeria, se dirigió a ella el señor Mateo Rodríguez, cuando quedaron casi solos. Quería hablar con usted. Sobre los asuntos de Alejandro. ¿Ahora? Se sorprendió Valeria. Sé que no es el mejor momento, pero es importante, bajó la voz. Alejandro tenía una participación en nuestra compañía. 40%. Necesitamos decidir qué pasará con ella. ¿Qué dice el testamento?
Preguntó Valeria, aunque ya conocía la respuesta. El señor Mateo Rodríguez tosió incómodamente. Bueno, según tengo entendido. La participación pasa a su hijo, Andrés. Así estaba indicado en los documentos. Entiendo, asintió Valeria. Entonces no me corresponde nada. No conozco todos los detalles, se encogió de hombros el señor Rodríguez. Necesita hablar con el notario. Pero si quiere, puedo ayudarla a encontrar un buen abogado que aclare la situación. Gracias, dijo Valeria. Lo pensaré. Cuando todos se fueron, Débora llevó a su amiga a casa. ¿Quieres que me quede contigo esta noche? Ofreció. No quiero dejarte sola. No, está bien, le aseguró Valeria. Necesito estar sola. ¿Estás segura? Sí. Gracias por todo, Débora. Eres una verdadera amiga. Se abrazaron, y Débora se fue. Valeria subió al apartamento. En el silencio del espacio grande y vacío se sentía especialmente sola. Se quitó los zapatos, fue al dormitorio, se dejó caer en la cama sin desvestirse. No lograba dormirse. Daba vueltas de un lado a otro, miraba el techo, contaba ovejas. Nada ayudaba. En su cabeza pululaban pensamientos sobre Alejandro, sobre Grecia, sobre Andrés, sobre el testamento. ¿Qué iba a hacer? ¿A dónde iría? Si el apartamento y el negocio pasaban a Andrés, no le quedaría nada. Absolutamente nada. Alejandro no pudo hacerme esto, pensaba. Me amaba. Prometió cuidar de mí. Valeria se levantó de la cama y fue al estudio de su esposo. No había entrado ahí desde el día de su muerte. La habitación estaba tal como la dejó Alejandro, pilas de papeles sobre el escritorio, la laptop abierta, una taza con café sin terminar. Valeria encendió la luz y miró alrededor. Necesitaba encontrar algo. Algún documento, papeles, lo que fuera. Abrió los cajones del escritorio, comenzó a revisar carpetas. Facturas, contratos, correspondencia de negocios. Nada interesante. Ya estaba a punto de cerrar el último cajón cuando notó una pequeña libreta metida bajo una pila de tarjetas de presentación. Valeria la sacó, la abrió. Era la agenda personal de Alejandro. Hojeó las páginas, algunas anotaciones, números de teléfono, recordatorios de reuniones. Valeria continuó hojeando la libreta, buscando al menos alguna pista. Y en una de las últimas páginas vio una anotación, para mi amada esposa, cuando ya no esté. Seguían algunos números, pero la página estaba arrancada. Alguien había intentado arrancarla, pero lo hizo descuidadamente. Solo quedaba el borde con parte de los números. Valeria acercó la libreta a la luz, tratando de descifrar lo que estaba escrito. Era difícil, pero algo se podía ver. 7. 4. 9. 2. ¿Qué puede ser esto? Pensaba febrilmente. ¿Número de teléfono? ¿Dirección? ¿Código de algo? Sacó su teléfono, quiso llamar a Débora, pero se detuvo. No, todavía era temprano. Primero necesitaba resolverlo sola. Valeria volvió a mirar fijamente los números. Y entonces se le ocurrió. Podía ser el código de una caja de seguridad del banco. Alejandro tenía una caja en el banco, lo había mencionado una vez. Dijo que guardaba documentos importantes allí. Agarró el teléfono y comenzó a buscar información en Internet sobre cajas de seguridad bancarias. Sí, los códigos generalmente consistían en 4 a 6 dígitos. Esto encajaba. Valeria estaba tan absorta que no escuchó de inmediato un sonido extraño que venía del fondo del apartamento. Se quedó inmóvil, escuchando. Silencio. Probablemente se lo imaginó, pero no, ahí estaba otra vez. Algo crujió. Como si se hubiera abierto una puerta. ¿Débora regresó? Pensó Valeria. Pero no, Débora habría tocado el timbre o al menos habría enviado un mensaje. El corazón comenzó a latir más rápido. Valeria se asomó del estudio al pasillo. Estaba oscuro y silencioso. ¿Débora? Llamó.
¿Eres tú? Ninguna respuesta. Pero el sonido se repitió, ahora más claramente. Un crujido, un roce, como si alguien caminara por el apartamento. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Apretó el teléfono en la mano, lista para llamar a la policía en cualquier momento. Lentamente, tratando de no hacer ruido, caminó por el pasillo hacia la sala. Vacía. Miró en el dormitorio. Tampoco nadie. El sonido venía de la cocina. Valeria se acercó con cuidado. La cocina estaba vacía, pero la ventana estaba abierta. La cortina se agitaba con el viento. Dios mío, exhaló Valeria. Aparentemente se abrió por la corriente de aire. Se acercó a la ventana y la cerró, girando la manija para trabarla. Las manos le temblaban. Los nervios estaban al límite. Valeria regresó al estudio, agarró la libreta y cerró la puerta con llave. No podía quedarse aquí sola más tiempo. Demasiado miedo. Cada sonido, cada sombra parecían siniestros. Sacó su teléfono y le escribió a Débora: ¿Puedo ir a tu casa después de todo? No puedo estar sola. La respuesta llegó casi instantáneamente: por supuesto, amiga. Ven ahora mismo. Valeria rápidamente empacó cosas en un bolso, metió la libreta de Alejandro y salió corriendo del apartamento. En el camino a casa de Débora miraba constantemente hacia atrás, le parecía que alguien la estaba vigilando. Pero las calles estaban vacías, solo algunos autos pasaban ocasionalmente. Cuando finalmente estuvo en el apartamento de su amiga, sintió alivio. Débora la recibió con una taza de té caliente y una manta tibia. ¿Qué pasó?, preguntó. Estás toda pálida. Me pareció que había alguien en el apartamento, admitió Valeria. Escuché sonidos extraños. Y luego encontré la ventana abierta. ¿Tal vez realmente fue la corriente de aire?, sugirió Débora. Puede ser, asintió Valeria sin convicción. Pero tenía miedo. Mucho miedo. Por supuesto, Débora la abrazó. Después de todo lo que pasó, no es sorprendente que los nervios cedan. Quédate conmigo el tiempo que necesites. No deberías estar sola en ese apartamento por ahora. Gracias, susurró Valeria, apretándose contra su amiga. Pero incluso aquí, a salvo, no podía liberarse de la sensación de ansiedad. Algo no estaba bien. La página arrancada en la libreta, los sonidos extraños en el apartamento. Todo esto formaba alguna imagen incomprensible, y Valeria sentía que estaba justo en su centro. Mañana, decidió. Mañana iré al banco y revisaré la caja. Tal vez ahí encuentre respuestas. Se acostó a dormir en el sofá de Débora, pero el sueño no llegaba. En su cabeza giraban pensamientos sobre Andrés, sobre Grecia, sobre sus ojos fríos en el funeral. Sobre cómo Grecia habló del retorno del mal. Sobre cómo Andrés mencionó el testamento. ¿Y si están ocultando algo?, pensó de repente Valeria. ¿Y si conocen el Nuevo Testamento y lo destruyeron a propósito? Esta idea le pareció absurda, pero no podía librarse de ella. Demasiadas coincidencias. Demasiadas extrañezas. Valeria pasó 3 días en casa de Débora antes de decidirse a regresar a casa. En ese tiempo logró recuperarse un poco, dormir y ordenar sus pensamientos. La libreta de Alejandro la llevaba constantemente consigo, de vez en cuando sacándola y mirando la página arrancada con los números. ¿Vas a seguir mirándolos fijamente?, preguntó Débora, sirviéndole café a su amiga. Tal vez finalmente me cuentes qué encontraste. Valeria le extendió la libreta, abierta en la página necesaria. Mira. Para mi amada esposa, cuando ya no esté. Y luego algunos números. Pero la página está arrancada. Débora tomó la libreta, entrecerró los ojos, examinando los restos de la nota. 7, 4, 9, 2, leyó en voz alta. ¿Y qué es esto? No lo sé todavía, admitió Valeria. Creo que puede ser el código de una caja de seguridad del banco. Alejandro mencionó que guardaba documentos importantes en el banco. Entonces hay que ir allá y verificar, dijo Débora con determinación. Tengo miedo,
admitió Valeria. ¿Y si no hay nada? ¿O si ni siquiera son esos números? No lo sabrás hasta que lo verifiques, se encogió de hombros su amiga. ¿Qué pierdes? La última esperanza, respondió Valeria en voz baja. Pero Débora tenía razón. Necesitaba actuar. Valeria sacó su teléfono y marcó el número de su padre. El señor Gaspar conocía a Alejandro desde hacía mucho, estudiaron juntos en la universidad y mantuvieron relaciones amistosas. Si alguien podía darle un consejo, era él. Hijita, respondió su padre después del tercer tono. ¿Cómo estás? Estaba tan preocupado por ti. Papá, necesito preguntarte algo, dijo Valeria, saliendo al balcón para que Débora no escuchara. ¿Conoces a Andrés, el hijo de Alejandro? Su padre guardó silencio unos segundos. Sí, lo conozco. Nos encontramos un par de veces. Persona desagradable, para ser honesto. ¿Por qué? Se interesó Valeria. Siempre tuvo una actitud prejuiciosa hacia su padre, suspiró el señor Gaspar. Solo escuchaba a Grecia, quien lo protegía y encubría todas sus travesuras. Alejandro me quejaba de que su hijo se había descarrilado completamente. Pedía dinero constantemente, no quería estudiar bien. Y Grecia justificaba todo. Entiendo, dijo Valeria, digiriendo la información. ¿Qué pasó? ¿Te está molestando? Se alarmó su padre. Papá, ¿pudieron haber falsificado el testamento de Alejandro? Preguntó Valeria con cautela. Se hizo una larga pausa. Valeria oía cómo su padre respiraba pesadamente en el teléfono. Sabes, hija, finalmente habló, no me sorprendería. Grecia estaba muy enojada cuando Alejandro pidió el divorcio. Decía que se arrepentiría. ¿Y Andrés? Siempre estuvo dispuesto a todo por dinero. Gracias, papá, agradeció Valeria, sintiendo cómo crecía dentro de ella la certeza de sus sospechas. Espera, ¿descubriste algo? Se preocupó su padre. Valeria, ¿qué está pasando? Todavía no puedo entenderlo, respondió evasivamente. Pero lo resolveré. Hija, escúchame, la voz de su padre se volvió severa. No te metas con esa familia. Son peligrosos. Si tienes sospechas, acude a la policía o a un abogado. ¿Está bien, papá? Tendré cuidado. Prométemelo. Lo prometo, le aseguró Valeria y colgó. Regresó a la habitación, donde Débora todavía estaba sentada con la libreta en las manos. ¿Y bien? Preguntó su amiga. Mi padre cree que pudieron haber falsificado el testamento, dijo Valeria. Dice que Grecia y Andrés son capaces de eso. ¡Qué hijos de puta!, maldijo Débora. Entonces hay que ir urgentemente al banco. Los siguientes 3 días Valeria los pasó reflexionando y tratando de restaurar el código completo. Probaba diferentes variantes, intentaba recordar si Alejandro había mencionado algunos números, fechas, códigos. Nada le venía a la mente, pero luego se le ocurrió. Recordó que ella y Alejandro tenían una fecha especial, el día en que se conocieron por primera vez. 7 de abril de 2022. 07. 04. 22. Y en la libreta estaban los números 7. 4. 9. 2. ¿Y si entre el 4 y el 9 también había un 2? Pensó. Entonces sería 7, 4, 2, 9, 2, 2. O 07. 04. 22 y 2 dígitos más. Valeria trataba febrilmente de recordar. Y entonces fue como si la golpeara una corriente eléctrica. El 22 no era solo la fecha de su encuentro, sino también el número del apartamento donde vivía Alejandro cuando se conocieron. Entonces el código puede ser 740.922, razonaba. O 074922. Hay que probarlo. A la mañana siguiente fue al banco. El corazón latía tan fuerte que Valeria temía desmayarse en cualquier momento. Se acercó al mostrador del administrador. Buenos días, pronunció lo más calmadamente posible. Necesito abrir una caja. Número 307.
Era el número que había encontrado en los documentos de Alejandro en casa. Pasaporte, por favor, pidió la chica detrás del mostrador. Valeria extendió el documento. La chica lo verificó, lo comparó con algo en la computadora y asintió. Está registrada como persona autorizada. Pase, por favor. Valeria apenas contuvo un suspiro de alivio. Entonces Alejandro realmente la había agregado a la lista de quienes podían acceder a la caja. La llevaron a una pequeña habitación con filas de cajas metálicas. El empleado del banco abrió una de ellas con una llave y se apartó. Contraseña, por favor, dijo. Valeria respiró profundo y pronunció. 7, 4, 0, 9, 2, 2. El empleado ingresó los números en el panel. Se oyó un clic y la puerta de la caja se abrió. Todo correcto. Llámeme cuando termine, asintió y salió, dejándola sola. Valeria con manos temblorosas sacó de la caja una caja metálica y la abrió. Dentro había documentos, varios sobres y un paquete sellado. Agarró el paquete, lo abrió. Dentro había un documento con el sello de un notario. Un testamento. El verdadero testamento de Alejandro Navarro, redactado un mes antes de su muerte. Valeria comenzó a leer, y con cada línea sus ojos se abrían más y más. Según este testamento, todos los bienes y el negocio pasaban a ella, su esposa legítima Valeria Navarro. Andrés recibía solo una pequeña compensación monetaria. Lo sabía, susurró Valeria, apretando el documento contra su pecho. Sabía que Alejandro no podía abandonarme. Colocó cuidadosamente todos los documentos de vuelta, cerró la caja y llamó al empleado. El testamento lo guardó en su bolso, decidiendo no dejarlo en el banco. Un documento demasiado importante. Al salir del banco, inmediatamente llamó a Débora. Amiga, lo encontré. Casi gritaba al teléfono. Encontré el verdadero testamento. ¿En serio? ¿Y qué dice? Preguntó Débora emocionada. Todo es mío. El apartamento, el negocio, todo. Valeria apenas contenía las lágrimas de alegría. Increíble. Entonces, ¿Andrés realmente falsificó el testamento? Parece que sí, dijo Valeria sombríamente. Ahora necesito encontrar un buen abogado y resolver esto. Le pidió al señor Mateo Rodríguez, el socio de Alejandro, que le recomendara un abogado. Este le dio los contactos de Ignacio López, especialista en casos de herencias. Valeria se reunió con el abogado al día siguiente. Ignacio López resultó ser un hombre de unos 45 años, con ojos penetrantes y maneras seguras. Cuénteme todo en orden, pidió, cuando se acomodaron en su oficina. Valeria contó, sobre la muerte de Alejandro, sobre la aparición de Andrés, sobre sus palabras acerca del testamento, sobre la libreta encontrada y la caja de seguridad del banco. ¿Y está segura de que el testamento que presentará el hijo es falso? Aclaró el abogado. Segura, dijo Valeria firmemente. Mire las fechas. Ese testamento fue redactado hace 3 años, y un mes antes de la muerte de Alejandro. Además tiene todos los sellos y firmas del notario. Ignacio López estudió atentamente el documento que trajo Valeria. Todo parece auténtico, asintió. Pero necesitamos esperar la lectura oficial del testamento por el notario. Solo entonces podremos actuar. ¿Y si intentan obstaculizarlo de alguna manera? Se preocupó Valeria. Señora Valeria, el abogado la miró severamente, le recomiendo no apresurarse. Tan pronto como el notario le comunique la fecha de lectura del testamento, entonces nos ocuparemos. Mientras tanto, guarde este documento en un lugar seguro. Preferiblemente haga varias copias. Está bien, aceptó Valeria. Y otra cosa, agregó Ignacio López. Si la intentan intimidar o amenazar, avíseme inmediatamente. Documentaremos todos los intentos de presión. Eso no será útil. Los siguientes meses se arrastraron dolorosamente. Valeria vivía en tensión constante, esperando la citación del notario. Andrés intentó contactarla varias veces, pero ella ignoró sus llamadas. Una vez incluso vino a su casa, pero ella no abrió la puerta.
Finalmente, 6 meses después de la muerte de Alejandro, llegó la notificación sobre la fecha de lectura del testamento. Valeria inmediatamente llamó a Ignacio López. «Prepárese», dijo. «Mañana sabremos la verdad». El día señalado Valeria llegó a la notaría junto con su abogado. Ignacio López vestía un traje estricto y lucía calmado y seguro. Valeria apenas se contenía. Las manos le temblaban, el corazón le latía con fuerza. En la sala de espera ya los esperaban Grecia y Andrés. La primera esposa de Alejandro vestía un elegante vestido negro, su rostro expresaba confianza tranquila. Andrés estaba sentado a su lado, hojeando algo en su teléfono, con aspecto aburrido. Cuando Valeria entró, Grecia la miró con desdén. «Ah, la viudita apareció», dijo con veneno. «¿Para qué? De todas formas no te tocará nada». «Ya veremos», respondió Valeria calmadamente, aunque por dentro todo hervía. Andrés levantó la mirada del teléfono, vio a Valeria y sonrió con sarcasmo. «Le aconsejo que no pierda el tiempo», dijo. «Todo ya está decidido». «Nada está decidido todavía», intervino Ignacio López, poniendo una mano en el hombro de Valeria. «Esperemos al notario». Los invitaron a la oficina. La notaria, una mujer mayor con gafas, estaba sentada detrás de un escritorio masivo. Con un gesto les indicó que tomaran asiento. «Bien», comenzó, abriendo una carpeta con documentos. «Nos hemos reunido para la lectura del testamento de Alejandro Navarro. Según el testamento, redactado hace 3 años. Disculpe», la interrumpió Ignacio López. «Pero tenemos un testamento más reciente». Puso sobre el escritorio el documento que encontró Valeria. La notaria lo tomó, lo estudió atentamente. «Este es efectivamente el testamento de Alejandro», dijo lentamente. «Redactado hace 1 mes. Con mi sello y firma». «¿Qué?». Andrés se levantó de un salto. «Eso no puede ser». Grecia palideció. «¿De dónde sacó eso?». Siseó, mirando a Valeria. «De la caja de seguridad del banco», respondió el abogado calmadamente. «¿Dónde lo puso el propio Alejandro?». La notaria continuó examinando el documento, comparándolo con algo en sus papeles. «Lo confirmo», finalmente dijo. «Este es un testamento auténtico. Según él, todos los bienes del difunto pasan a su esposa, Valeria Navarro». «No», gritó Andrés. «Es una falsificación. Ella falsificó el documento. Y ahora le recomiendo que se calme», dijo Ignacio López severamente. «Y que considere las consecuencias. Creo que no hace falta explicarle a nadie lo que implica falsificar documentos. Mi clienta, la señora Valeria, presentará una denuncia ante la policía si recibe una sola amenaza. Ustedes no pueden probarlo», consiguió decir Grecia, pero su voz temblaba. «Oh, claro que podemos», sonrió el abogado. «Tenemos análisis de caligrafía, testigos, registros bancarios. Así que les aconsejo que no empeoren la situación». Andrés y Grecia se miraron. Era evidente que estaban desconcertados y asustados. «Vámonos, mamá», dijo Andrés en voz baja y se levantó. «Ya no tenemos nada que hacer aquí». Salieron de la oficina, sin siquiera despedirse. Valeria lo siguió con la mirada y sintió un alivio increíble. «Felicitaciones», dijo Ignacio López, estrechándole la mano. Ganó. Valeria salió de la notaría victoriosa. En la calle brillaba el sol, por primera vez en 6 meses sintió que podía respirar libremente. Sacó su teléfono y llamó a Débora. «Amiga», gritó alegremente. «Gané. Todo es mío. ¡Hurra!», chilló Débora al teléfono. «Estoy tan feliz por ti. Ahora eres una verdadera mujer de negocios». «Sí», se rió Valeria. «Parece que mi vida finalmente está empezando a enderezarse. No fue en vano que se casó con un hombre que le doblaba la edad. Alejandro se ocupó de ella incluso después de su muerte.